Pues vamos a continuar con el tema. En este caso vamos con el reinado de Isabel II y con la construcción ya del Estado liberal. Dejamos atrás la monarquía de Fernando VII y nos metemos de lleno en la construcción del Estado liberal, que es algo bastante costoso en nuestro país. Ya hemos visto que los antecedentes son las Cortes de Cádiz, pero evidentemente todo este proceso queda detenido con el reinado de Fernando VII y va a tener que ser durante el reinado de Isabel II cuando este Estado liberal, por lo menos las pautas y lo que es el desarrollo, se produzcan durante su reinado, aunque veremos que es un Estado liberal con bastantes fallos. Bueno, pues el triunfo del liberalismo, tenemos este periodo del 33 al 44, cuando sube al trono Isabel II, porque una vez que muere Fernando, VII, su hija Isabel II tiene 3 años, con lo cual asume su regencia María Cristina. Ya surge un problema, porque hay el hermano de Fernando VII, no admite ni el testamento, considera que esa pragmática sanción que ha dejado abolida la ley sálica y que permite el reinado de una mujer, pues no lo admite, con lo cual se inicia una guerra, la primera guerra carlista del siglo XIX. Finalmente esta guerra acabará con el abrazo de Vergara, conseguirá que el general Espartero, que era del bando isabelino, acabe con un gran prestigio. De ahí viene lo de Príncipe de Vergara, que es una estación de tren que supongo que sonará, y ahí casualmente pues es donde se encuentra la estatua del general Espartero, la famosa estatua del general Espartero con su caballo enfrente del Retiro. Esta guerra carlista va a ser un anticipo de las siguientes guerras carlistas y de la inestabilidad política que vamos a tener en nuestro país durante todo el siglo XIX. El partido carlista hoy en día sigue todavía presente en nuestro sistema político y se presentan a las elecciones nacionales. Lo único que hay, hubo una escisión en el partido carlista. Ahora hay una parte del partido carlista que es de extrema izquierda y otro de extrema derecha, para que veáis las vueltas que da la vida. Bueno, María Cristina, la viuda de Fernando VII, que va a ser viuda durante muy poquito tiempo, se va a casar al poco tiempo de quedarse viuda, se va a casar con el sargento de su guardia personal, y bueno, va a ser un escándalo en la época. Se va a quedar embarazada en numerosas ocasiones, hasta que finalmente es retirada de la regencia. Me parece que va a tener 8 hijos. Bueno, y era algo de lo que no se podía hablar. Todo el mundo sabía que la viuda, la reina viuda, la esposa de Fernando VII, estaba casada y tenía hijos, pero nadie podía hablar del tema. De hecho, tuvo que interrumpir alguna vez un Consejo de Ministros, porque se puso de parto, pero era como si no pasara nada, ¿vale? Bueno. María Cristina, evidentemente, como quería que reinara su hija, pues lo que va a tener que hacer es buscarse el apoyo de los liberales y se va a liar con los moderados. Dentro de los liberales, evidentemente, los moderados eran los que menos recortaban derechos, poder a los monarcas, con lo cual evidentemente van a estar mucho más cercanos. Se va a gobernar con lo que se llama un estatuto real, que es como una carta otorgada, como una constitución pero en pequeñita. El motín que se produce en la granja es realmente pues un motín llevado a cabo por los progresistas, que no admitían evidentemente el escándalo tan grande que suponía, ¿no?, que la reina estuviera casada con el sargento de su guardia personal. Los progresistas, una vez que entran en el gobierno, que evidentemente es un chantaje, te dejamos que sigas como regente, pero evidentemente nos tienes que dar ciertas contraprestaciones, pues van a tomar medidas para ir acabando con este antiguo régimen. La más importante, la desamortización de Mendizábal. La desamortización es quitar tierras, sacarlas a la venta. Durante este periodo se estaba viviendo en España la guerra carlista, que ya hemos hablado en la diapositiva anterior, y evidentemente esta desamortización de tierras, que suponía quitarle tierras a la iglesia para luego sacarlas a la venta. Con la venta de estas tierras lo que se pretendía era financiar esta guerra, que estaba suponiendo un coste elevado para el Estado español. Y también se promulgó una constitución muy avanzada, la Constitución de 1837, una constitución progresista.
Finalmente, en 1840, María Cristina tiene que dimitir, ¿no? Por los numerosos escándalos y porque evidentemente era inasumible completamente la situación que se vivía en España, y la regencia va a pasar a manos del general Espartero, ¿no? Por lo visto, María Cristina, cuando le tuvo que entregar el poder, el cargo a Espartero, le dijo: te he conseguido hacer marqués, pero no he conseguido que fueras un caballero, ¿no? Porque, pues bueno, pues la amenazó con sacar toda la luz y bueno, pues ella no lo llevó muy bien, ¿no? La regencia de Espartero, a pesar de ser progresista, va a entrar en una deriva, ¿no? de autoritarismo, ¿no? Y finalmente va a caer, pues porque durante una revuelta en Barcelona debido pues a la política económica que llevaba Espartero, que perjudicaba pues a los comerciantes y a la incipiente industria textil de Barcelona, no se le va a ocurrir otra cosa que bombardear la ciudad de Barcelona desde Montjuïc, ¿no? Evidentemente esto es un escándalo y provoca pues que finalmente caiga, ¿no? Con lo cual ya no tenemos a la madre María Cristina les había marchado, no tenemos al general Espartero, con lo cual pues con solo 13 años dan la mayoría de edad a Isabel II para que pueda subir al trono y pueda iniciar su reinado, ¿no? Con lo cual imaginaos el panorama de Isabel II, que había nacido ya prácticamente reina, y con 13 años nada más para ascender al trono. Hay muchas historias, ¿no?, oscuras sobre estos primeros años de Isabel II como reina, y que bueno, pues ya hablaremos de eso en clase. Bueno, pues este es el bombardeo desde Montjuïc con los cañones a la ciudad de Barcelona. Evidentemente esto, como ya os digo, es el escándalo, ¿no?, tan grande y supone una deshonra tan grande para Espartero, que es apartado del gobierno. Bueno, vamos a ver durante el periodo del reinado de Isabel II los dos bandos, por decir bandos, aunque realmente podríamos hablar ya de partidos políticos, que van a estar presentes durante todo el reinado. Por un lado, los moderados, que como su propio nombre indica, son mucho más moderados en sus aspiraciones políticas. Defendían una soberanía compartida entre la corona y las cortes, con lo cual no quitaban poder a la corona, una administración centralizada desde Madrid y un sufragio censitario restringido, o sea que no podía votar todo el mundo. No eran muy partidarios de ampliar las libertades individuales, la libertad de culto, de prensa, de asociación, y aquí el que va a ser el líder más destacado va a ser el general Narváez. Los progresistas estaban a favor de la soberanía nacional, con lo cual la soberanía reside en el pueblo, y esto de compartirlo con la corona, pues como que no. Consideraban que tenía que haber también un mayor poder de las ciudades, sobre todo de las ciudades importantes, y el sufragio censitario era mucho más amplio que el de los moderados, con lo cual permitían votar a más personas. Siempre estamos hablando de sufragio masculino. Las mujeres en esta época ni se planteaba a nadie que pudieran votar. Estaban también a favor de ampliar un poco más los derechos individuales, sobre todo la libertad de culto, de prensa, de asociación, y su figura más destacada va a ser Prim. Como veis, son dos maneras diferentes de entender la política y de entender también la configuración del Estado, con lo cual van a estar durante todo el periodo del reinado de Isabel II, van a estar en lucha uno contra el otro, y realmente va a ser una de las causas de que se avance tan poco durante el reinado de Isabel II, porque realmente lo que hacían unos, cuando llegaban los otros al poder, lo deshacían. Realmente no va a ser una política muy constructiva. Bueno, pues una vez que sube la reina Isabel II, pues evidentemente a quien va a encargar la formación de gobierno va a ser a los moderados, porque eran los que eran más cercanos a sus ideas y sobre todo los que menos recortaban poder a la corona. En general, Narváez va a presidir varios de estos gobiernos durante esta primera década del reinado de Isabel II. Evidentemente se quita la constitución anterior, la de 1837, y se promulga una constitución de corte conservador, redactada por los moderados. Aquí otra vez volvemos a lo anterior. La soberanía va a ser compartida entre la corona y las cortes, el sufragio censitario muy restringido, y se limitaban los derechos individuales, ¿no?, la libertad de prensa o de culto. Evidentemente de culto
porque los moderados van a estar muy cercanos a la Iglesia Católica. El Estado se va a organizar de forma centralista y el gobierno controla todo desde las diputaciones provinciales, ¿no? Y también va a elegir a los alcaldes de las principales ciudades para tener todo el control político del país, ¿no? Supongo que esto de las diputaciones os suena, ¿no? Pues para que veáis que viene de esta época. Las diputaciones siguen existiendo todavía, ¿no? Y es un debate que sigue abierto en nuestro sistema político si hay que eliminarlas o no, ¿no? Hoy en día ya no tienen tanta una función tan definida, ¿no?, como la tenían en esta época, ¿eh? Con lo cual hay un debate abierto siempre, pues para ver si se eliminan las diputaciones y de esa manera supuestamente pues se iba a ahorrar dinero y sobre todo se iba a acabar con un sistema clientelista político, ¿eh? La postura tan conservadora de estos gobiernos moderados durante esta década va a llevar a cabo pues que la oposición se vaya radicalizando, sobre todo porque durante esta primera época del reinado de Isabel II realmente pues va a haber numerosos escándalos políticos. Primero porque la reina va a defender las inversiones, ¿no?, y los negocios turbios que tenía su madre, evidentemente, y luego porque bueno, pues todo lo que la gente que estaba cercana al partido moderado van a llevar a cabo pues una serie de negocios, ¿no?, como por ejemplo pues la instalación de las vías férreas en nuestro país, ¿no?, o negocios inmobiliarios. Ya va a haber el pelotazo inmobiliario, ¿no?, con el barrio de Salamanca. El marqués de Salamanca era muy amigo de Isabel II, ¿no? Y evidentemente toda esta corrupción política tan grande va a hacer que sea insostenible, ¿eh?, durante más tiempo estos gobiernos. Se va a producir un pequeño golpe de estado en la localidad de Vicálvaro, que era una localidad muy cercana a la ciudad de Madrid. Hoy en día es un distrito más de Madrid, pero en aquella época era una localidad. En este caso va a estar liderado por el general O'Donnell y por los progresistas y se va a poner fin a esta etapa. Con lo cual se abre una nueva etapa que va a durar muy poquito. Bueno, esto es un cuadro sobre los movimientos populares que se producen para acabar con estos gobiernos moderados. Y se abre una etapa muy cortita, nada más que de 2 años, en los cuales los progresistas van a llegar nuevamente al poder. Se redacta una nueva constitución, la non nata, la no nacida, la de 1856. Nunca va a llegar a ser promulgada. Y como podéis imaginar, después de una constitución moderada llega una progresista, como en este caso. Se produce una nueva desamortización, en este caso no de bienes eclesiásticos, sino de bienes municipales, ¿no?, y se va a impulsar el desarrollo industrial y ferroviario, ¿no?, un poco quitando o intentando disminuir, ¿no?, la corrupción que había en todo este tema del tendido ferroviario, ¿no? Hoy en día, si hacemos ahí un poco un paralelismo también, ¿no?, todo lo que ha sido el desarrollo y construcción de las líneas del AVE, pues a medida que han ido pasando los años nos hemos ido enterando de que ha existido numerosa corrupción en esos trazados del AVE, ¿no? Pues para que veáis que cuando se trazó por primera vez el tendido ferroviario en nuestro país, pues también ocurrió lo mismo, ¿no? Se intentó liberalizar la política, pero la conflictividad social pues hizo que fuera complicado el poder afianzar estos gobiernos progresistas. Tener en cuenta que la reina evidentemente no estaba muy contenta con estos gobiernos progresistas y también va a hacer todo lo posible para que caigan, ¿no? Bueno, aquí tenemos un cuadro del general Espartero, ¿no?, una figura destacada en este periodo. Y bueno, pues se va a encargar la reina, en el 1856, va a quitar la confianza a los progresistas y se la va a dar nuevamente a los moderados. Entramos en otra época, que son los moderados y unionistas. ¿Y quiénes son los unionistas? Pues va a ser un partido que va a crear el general O'Donnell, llamado Unión Liberal, que realmente era como un partido centrista, aunque realmente tenía un corte conservador, estaba más cercano a los moderados. Si hacemos también un paralelismo, sería como Ciudadanos. Los moderados, evidentemente, sería como el Partido Popular, los progresistas sería PSOE, ¿no?, y esta unión liberal serían Ciudadanos. No me preguntéis dónde estaría Podemos, porque de momento Podemos no aparecería. No hay ningún partido en esta época que pudiera asimilarse a Podemos. Entre la Unión Liberal y los moderados se van a repartir durante estos años el gobierno de la nación, ¿no? Aquí se va a llevar a cabo también una nueva radicalización, se produce una fuerte represión de los sectores más progresistas y la reina cada vez es mucho más impopular, ¿no? Tiene una vida personal bastante
bueno, llamativa, ¿no? Vamos a decirlo así, bastante escandalosa, ¿no? Eran muy famosos sus amoríos, ¿no? Y bueno, pues todo esto evidentemente no va a jugar va a jugar un papel muy importante pues en que la reina cada vez sea más impopular entre todos los súbditos, ¿no? Se une una crisis económica también, ¿no? Se unen también escándalos que van saliendo, ¿no? Y todo esto evidentemente pues va a hacer que se empiece a planificar un golpe de estado, ¿no? Se firma un pacto entre todos los partidos de la oposición, entre los progresistas, ¿no? Y luego también incluso los unionistas, ¿eh? Que se va a firmar en la ciudad de Ostende en 1866 y lo que se pretende es derrocar a la reina, ¿no? Finalmente, en Cádiz se produce un pronunciamiento militar que va a dar inicio a la revolución de 1868, ¿no? La llamada Gloriosa, ¿no? Que va a poner fin al reinado de Isabel II, que se marchará al exilio en Francia, ¿no? Ella estaba de vacaciones y evidentemente no hizo nada, ¿no? Por intentar conservar el poder. Pensaba que no iba a triunfar y que evidentemente la gente iba a salir a defenderla, pero evidentemente nadie apoyaba a la reina y a la reina no le va a quedar otra cosa que marcharse desde el norte de España. Se va a marchar al exilio en Francia y va a vivir ya el resto de sus días en un palacio en la ciudad de París. Bueno, aquí tenemos esta sublevación militar en Cádiz. Cádiz otra vez ciudad importante en la política de nuestro país. Y empezamos con el sexenio democrático, del 68 al 74, una época también bastante convulsa en nuestro país, en nuestra historia política. Y aquí ya sí que va a ser el despropósito absoluto, ¿no? Todo lo que se va a desarrollar durante este sexenio democrático. Vamos a dividirlo en diferentes periodos. No he querido hacerlo tampoco en apartados grandes porque realmente lo vamos a ver un poco por encima, pero sí quiero que veáis un poco la sucesión de los hechos para que entendáis los movimientos políticos que se producen durante este periodo. En un primer periodo, llamaremos revolucionario y constituyente, Serrano va a convocar unas cortes constituyentes que tienen que elaborar una nueva constitución. No tenemos rey, con lo cual hay que elaborar una nueva constitución para ver la nueva configuración del Estado. Va a ser la constitución de 1869 y va a ser la primera constitución democrática de la historia de España. Va a tener una amplia declaración de derechos individuales y recoge por primera vez el sufragio universal masculino. Aquí de momento nos planteamos que la forma de gobierno sigue siendo la monarquía, lo único que como a la reina la hemos echado, pues hay que buscar a un rey. Con lo cual es bastante llamativo, ¿no? Echamos a la reina, no confiamos en la monarquía, consideramos que la monarquía, que la figura de la reina realmente no es necesaria en la política de nuestro país, pero sin embargo no nos planteamos ninguna otra cosa y seguimos apostando por la monarquía sin tener ni rey. Serrano va a ser nombrado regente hasta que se elija el rey. Con lo cual se empieza a buscar un rey en los siguientes años. Y finalmente, pues se coge un rey, a Amadeo de Saboya, unos territorios que estaban en el norte de Italia, porque se considera que bueno, pues que los otros candidatos, que eran de casas reinantes mucho más importantes de Europa, podía romper el equilibrio político en nuestro país, con lo cual realmente se va a buscar a este rey, que bueno, pues cuando se le ofrece el trono, pues evidentemente pues lo va a aceptar. Craso error, porque se va a arrepentir muy rápidamente. De hecho, pues cuando llega, Prim ha sido asesinado en Madrid, muy cerquita de lo que actualmente es el Círculo de Bellas Artes. También hay una incógnita de nuestra historia, no se sabe realmente quién le mató, aunque bueno, evidentemente había una oposición política muy, muy grande, ¿no? Y que bueno, un sector importante del país evidentemente no apoyaba la restauración de la monarquía en nuestro país. Le van a disparar, me parece que fueron 8 o 9 tiros, ¿no? Ninguno de ellos mortal, y va a morir realmente de una infección, no va a morir de los tiros unos días después. Evidentemente cuando el rey llega, Amadeo de Saboya, llega a nuestro país y se da cuenta de que su gran valedor, el que realmente le apoyaba, que era Prim, había sido asesinado, pues evidentemente ya se va a dar cuenta que no lo tiene muy fácil, ¿no?
Encima, pues tenemos que dentro de los progresistas se dividen en dos tendencias, los constitucionalistas y los más radicales, ¿no? Que van a apostar por una república. Y luego tenemos que en el campo contrario, en los moderados, pues vamos a tener a los carlistas, a los alfonsinos, que lo que apoyaban era la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, como rey. Y luego los republicanos, que van a querer también derrocar al rey. Finalmente, Amadeo de Saboya en 1873 se va. Se va y dice que los españoles somos ingobernables. Con lo cual, un rey que buscamos, le ponemos en el trono y el rey se marcha porque no nos soporta. Para que veáis un poco cuál era la situación política en este periodo. Con lo cual, no tenemos rey. Nadie quiere tampoco de momento en este periodo volver a llamar a los Borbones al trono de España. Con lo cual, pues al final no queda otra y se provoca y se constituye la primera República Española. Una república que realmente nace porque no tenemos otra opción. No tenemos rey, no tenemos nada, no sabemos a quién darle el trono, con lo cual, pues finalmente se proclama una república, pero como podéis imaginar, esta república pues está condenada al fracaso, porque no surge por un deseo popular, sino por una falta de voluntad política, y evidentemente pues va a ser complicada la estabilidad de esta república. Se producen encima numerosos problemas. Hay gente que evidentemente sí apoyaba a la república y quería una república pues bastante desarrollar una república, desde el punto de vista territorial, pues bastante radical, ¿no? Y se va a producir lo que se llamó la revuelta cantonalistas, ¿no? Que era una interpretación muy radical del federalismo, ¿no? Va a haber cantones importantes, como por ejemplo el de Cartagena en Murcia, ¿no? Que durante todos estos años va a luchar para intentar constituirse como un cantón independiente dentro de lo que era esta República Federal Española. La guerra de Cuba, que ya había estado con problemas durante el periodo del reinado de Isabel II, pues aquí aprovechando el desconcierto y sobre todo el caos político que había en la península ibérica, evidentemente los criollos van a intentar pedir un mayor autogobierno y van a iniciar revueltas contra el gobierno español. Y evidentemente ya, pues nos quedaba más problemas, una nueva guerra carlista, aprovechando también esta nueva situación, pues una nueva guerra carlista para intentar situar al candidato carlista en el trono español. Con lo cual la situación, como podéis imaginar, era de un caos generalizado. En enero de 1874 se produce un golpe de Estado por el general Pavía, que entra dentro del Congreso de los Diputados, disuelve las Cortes y nombra al general Serrano como valedor de todo este periodo. Realmente lo que va a hacer el general Serrano durante todo el año 1874 es preparar la llegada de Alfonso XII a nuestro país como nuevo rey de España. Durante todo este periodo van a proseguir las guerras carlistas y cubana y finalmente en diciembre de este año de 1874 se produce otro nuevo pronunciamiento militar, en este caso del general Martínez Campos, que tenéis una estatua ahí a la altura del Museo de Ciencias Naturales en la Castellana, que va a restaurar la dinastía de los Borbones, con lo cual volvemos a tener una monarquía. Y como veis, la república realmente tiene una vida bastante efímera. Las dos repúblicas que hemos tenido en nuestro país pues han tenido una vida bastante efímera. En este caso, la primera va a durar durante el año 73 y 74 y la Segunda República pues del 31 al 36. Como veis, pues no, el republicanismo en nuestro país pues no ha tenido un gran predicamento.